Bueno, muchas gracias, Armando. Yo no esperaba una presentación de esa naturaleza. Temía las otras presentaciones, esas presentaciones llenas de adjetivos y qué sé yo. Y le contaba a Idabel una experiencia que tuve en España, que me tocó ir a dar una conferencia a Canarias y un poeta aprovechó para pedirme que yo presentara su libro de poesía. Me leí el libro de poesía, estaba bien el libro de poesía y con mucho gusto lo hice. Pero 2 minutos antes de la presentación me llamó aparte y me dijo: quiero advertirle que todo lo que no sea un elogio desmedido será considerado un ataque. Entonces, ante esa coacción, pues yo utilicé todos los adjetivos que tenía, lo declaré epónimo, qué sé yo, cosas tremendas, dije, con tal de evitar el odio profundo de ese. Era un personaje muy singular, además no se acabó nunca aquella presentación y duró horas y horas y horas. El hombre era, pues yo no tengo, me importaba un rábano, pero el señor era gay. Y era muy notablemente gay, pero bueno, eso tampoco me importaba, pero me dedicó un libro que decía: para Carlos Alberto, por la intensa noche que pasamos juntos. Y tuve que esconder ese libro durante mucho tiempo hasta que ya era... Bueno, por eso las presentaciones son tan peligrosas. Y Armando ha sido muy generoso y muy cariñoso. Yo realmente, lo que pasó fue que yo había leído los papeles de él, las cosas que él había escrito, y me habían parecido muy buenos, me había parecido un extraordinario escritor, con una cabeza muy buena y con una prosa extraordinaria, y me parecía que lo menos que podía hacer era echarle una mano, pero no por él, sino por Cuba, por la literatura y por tantas cosas. Bueno, ustedes saben que Tiempo de Canallas es una novela basada en la Guerra Fría, es un thriller político, una novela donde el lector, yo espero que tenga la necesidad de saber o tratar de averiguar o de sentir la pasión por saber qué es lo que va a pasar, por qué se producen ciertos crímenes a partir de más o menos de la mitad del libro, quién es el que está detrás de todo eso. En fin, son todos los trucos de ese género literario tan especial, donde se mezcla la literatura policíaca y la literatura política, por otra parte, y la literatura histórica. Hay una cierta investigación. A mí me interesó mucho desde siempre la batalla de las ideas, la batalla política, la batalla que se ha dado, que se dio entre el mundo occidental y la Unión Soviética por conquistar las emociones y el corazón de las personas y la imaginación política de las personas. Fue una batalla muy importante que tuvo toda una estructura. Los soviéticos tenían una estrategia, o digamos, tenían una teoría política muy bien formulada por Antonio Gramsci, el pensador italiano marxista, preso, murió en la cárcel, un tipo con una vida muy atormentada físicamente, era un hombre con muchas deficiencias, era un hombre muy pequeñito, enfermo, estaba tuberculoso, y en el año 37 murió en la cárcel, pero dejó escrito unos cuadernos en donde formulaba la hipótesis de que el marxismo realmente donde tenía que triunfar no era en unas huelgas generales aparatosas que pudieran destruir el sistema de producción capitalista, sino lo que tenía que hacer el marxismo era conquistar intelectualmente a las personas a través de lo que él llamaba la hegemonía cultural. La hegemonía cultural que se conseguía
con el control de los intelectuales, de la inteligencia, de los artistas, de las universidades, de los medios en donde se difundían las ideas. Esa era la hipótesis que realmente le dio forma a algo que ya venían haciendo los soviéticos desde hacía muchísimo tiempo. Por otra parte, existía toda una estrategia para implementar esas teorías la teoría de la hegemonía cultural. Y la estrategia la desarrolló para el mundo comunista, para los marxistas, un alemán prodigiosamente dotado para la publicidad, llamado Willy Münzenberg. Era hijo de un noble alemán venido a menos, arruinado. Él trabajó incluso de camarero, pese a sus orígenes, pero era un tipo brillantísimo, que se hace amigo de Lenin en Suiza. Y esa amistad se prolonga durante los primeros años de la revolución bolchevique, cuando la Unión Soviética estaba en el piso, y quien organiza toda esos mecanismos de defensa para proyectar la imagen de la revolución bolchevique es Münzenberg. Él es el que auspicia, por ejemplo, la filmación del acorazado Potemkin, el que auspicia la edición y le da bastante plata a John Reed, de los 10 días que conmovieron al mundo. Es el que desata en los Estados Unidos y monta la campaña a favor de Sacco y Vanzetti, que eran anarquistas, pero los anarquistas y los comunistas en esa época tenían una extraña convivencia y se ajustaban de alguna manera. Bueno, este tipo genera una cantidad de actividades extraordinarias que empiezan a proyectar la imagen de la Unión Soviética y la imagen del comunismo como algo muy benévolo, en donde la humanidad encontraría su salvación frente al capitalismo, que era el terreno despiadado donde Estados Unidos iba a matar de hambre a la gente y donde se explotaba y donde el hombre, el lobo del hombre, todas las cosas que ustedes conocen. Esa visión, digamos, dicotómica, ¿no?, a mitades entre el mundo blanco y maravilloso y justo de los soviéticos y el mundo negro y malvado y qué sé yo, y terrible de los capitalistas, Münzenberg ayudó a dibujarlo. Él acabó mal, porque todo el mundo acababa mal con Stalin. Y Stalin lo hizo matar en el año 40. Yo cuento en mi novela cómo lo hace matar. Lo cierto es que aparece el cadáver de Münzenberg y una cuerda. Eso es esa es la verdad. ¿Cómo se llegó a esa cuerda y quién lo ahorcó? Tienen que comprar la novela para enterarse. Pero, independientemente de eso, porque eso es una anécdota en el libro, una anécdota menor en el libro. Willy Münzenberg está muy presente porque es el eje que le da sentido a mi personaje. Mi personaje es, como no podía ser de otra manera, un cubano, en este caso un hispano-cubano, Rafael Mayo, que va a pelear a la guerra civil española. Fueron, por cierto, 1000 cubanos. El país que más extranjeros aportó en relación a su población a la guerra civil española fue Cuba. Lógicamente, las brigadas internacionales tenían menos de 3.000, las brigadas de Abraham Lincoln de los Estados Unidos tenían menos de 3.000 miembros. Que Cuba hiciera un aporte de 1.000 personas era una cosa realmente extraordinaria. Bueno, ¿por qué rompe él con Stalin? Vale la pena mencionarlo. En el año 39, el enfrentamiento entre fascistas y comunistas se resuelve de la manera más razonable, dada el parentesco ideológico de esas dos teorías políticas, y es que se ponen de acuerdo para tragarse a Polonia. Es decir, hacen un pacto entre Rusia y
y entre la Unión Soviética y Alemania para tragarse literalmente a Polonia. Los comunistas alemanes, entre ellos Wilhelm Bunsenberg, estaban enfrentados al nazismo. Entonces él siente la traición de Stalin y empieza a... incluso publica una revista para condenar a Stalin, y eso es lo que el dulce tío Stalin no permitía de ninguna manera, y le mandó a arrancar la cabeza. Lo mandó a matar. ¿Cómo ocurre? Pues, en fin, ahí está escrito. Y está escrito en la novela cómo y quién está detrás de la muerte de Mella. Ustedes saben que a Mella, la muerte de Julio Antonio Mella se la atribuyen a Machado. Machado murió diciendo que él no tenía nada que ver con eso. Y yo creo que no tenía nada que ver con eso, porque Machado podía ser un asesino menor y siempre local. Eso de mandar matar en el exterior era una cosa muy extraña que realmente no tenía ningún sentido. Lo que sí tenía sentido era matar a Mella para los estalinistas, porque ya existía la vinculación con los trotskistas. Mella hacía una publicación en México donde había adoptado un símbolo trotskista, era un trencito, qué sé yo, lo ponía y además había habido una reunión muy importante de los sindicatos en Moscú, a donde él había ido y había tenido un enfrentamiento con la línea stalinista. Y en México había participado en una crisis del Partido Comunista Mexicano, aliándose a un grupo antisoviético. Así que tiene todo el sentido del mundo de que Stalin, que sí mataba en el exterior, como se supo muchísimas veces, y empezando por Trotsky, haya participado es decir, haya ordenado la ejecución de Mella. Todas estas son anécdotas que aparecen en el libro en torno a una historia central. Yo quería hacer algunas observaciones menores con relación, o menores no, quizás más, con relación a la batalla cultural. Los soviéticos le dieron una importancia extraordinaria a un arte que reflejara las hipótesis, en este caso de Stalin, en su momento de Castro o de todos los dirigentes comunistas que han pasado por el poder. Querían que hubiera una literatura comunista que tenía un molde. El molde era La madre de Máximo Gorki, el libro de Máximo Gorki. Ese era el ideal del comunismo ortodoxo. Querían que la música reflejara la tradición musical nacionalista rusa y todo lo que fuera lo que ellos calificaban, porque empezaron a crear palabras que eran condenables, es decir, palabras que se utilizaban como un látigo para condenar a la gente. Utilizaron el formalismo, acusaban a los compositores de formalistas. ¿Qué cosa era formalistas? Bueno, los formalistas eran tipos que eran músicos. Prokofiev, por ejemplo, el compositor Khanchaturian, Aram Khanchaturian, el armenio, que tenían Shostakovich, ese es otro caso, que tenían y recibían, como debía ser, la influencia del gran mundo musical, que no se terminaba en Rusia, sino estaba toda Europa y empezaba a estar Estados Unidos como una potencia creadora en el arte musical. Pero una característica del totalitarismo es la imposibilidad de aceptar que fuera del Estado pudiera haber creadores independientes que tuvieran su propia imaginación y sus propias fuentes de nutrición artística, y empezaron a perseguirlos.
estos tres autores que yo mencioné, Prokofiev, Khamchaturian y Shostakovich, fueron utilizados por el estalinismo para chocar con cualquier creador que estuviera dispuesto a recibir las influencias de Occidente. Los acusaron de formalismo y les hicieron una reunión del Comité Central con 900 miembros del Comité Central y los obligaron a desdecirse, los obligaron a abjurar de lo que habían hecho, los obligaron a burlarse de sus propias obras. Prokofiev, por ejemplo, tiene una frase tremenda donde dice, se refiere a una de sus obras y dice: hasta la última nota es algo repugnante, de lo que me arrepiento profundamente de haber escrito. Hago este pequeño recuento porque estas cosas ocurrieron en Cuba. Este es el pobre Berto Padilla. Y ocurre hoy en día. Es decir, el gobierno es el dueño, y es la tragedia de las sociedades en donde la calidad del arte la deciden los comisarios. En el mundo occidental, en este mundo en el que estamos nosotros, y aquí estamos en un sitio curiosamente interesante porque es un sitio minoritario, donde nosotros estamos acosados por un Estado que no solo no nos ayuda, sino intenta ahogarnos, intenta destruir nuestras obras, intenta silenciarnos. Es algo realmente terrible lo que les ocurre a todos los creadores en el exilio, sobre todo los que tienen una posición política firme frente al gobierno. Pero finalmente nosotros dependemos de una cosa muy vaga y muy incontrolable, que es el mercado. Puede ser que una obra, un ensayo, puede ser que una pieza literaria, puede ser que el ballet, puede ser que cualquier cosa donde intervenga la creación encuentre en la sociedad la hospitalidad que necesita el creador para funcionar. Es decir, encuentre un eco y encuentre cierto éxito. Eso es imposible en las sociedades totalitarias. Hitler, amante de Hitler amaba lo curioso, ¿no? Hitler tenía cierta formación musical. El que más formación musical tenía era Mussolini, que era un gran violinista. Era un gran violinista, era un buen violinista, y además era un hombre que amaba, un buen italiano, y más de esa época amaba la ópera, como es lógico, ¿no? Y tenía sus predicciones. Y casi fue el que menos chocó nada más que con Toscanini, el famoso director italiano que era de origen judío. Y con Toscanini sí hubo un enfrentamiento, y Toscanini se fue de los Estados Unidos. Pero el resto en Alemania, por ejemplo, Hitler decretó que el jazz era una cosa de negros, que no tenía y que era un ruido infernal que no tenía ninguna importancia, y lo prohibió. Bueno, pues eso es en Cuba, que prohíben los Beatles y prohíben ciertas... Y el jazz también lo prohibieron. Me contó Paquito de Rivera una vez que habían declarado en algún lugar que el saxo era un instrumento imperialista. Una cosa tremenda, ¿no? Parece que hasta ese extremo llegaba. Bueno, en el Estado totalitario hay como una necesidad de que las expresiones artísticas confirmen constantemente la bondad del caudillo, la certidumbre de la teoría política que anima a esa dictadura, que confirme la bondad del sistema. Y cuando hay alguien que se escapa de esa definición, o incluso que se margina, porque eso es otra cosa. En Cuba ha habido el primer episodio importantísimo que existió en Cuba de control cultural, fue la prohibición de PM, el documental de Orlando Jiménez Leal. PM no era
era un corto de unos señores ahí que tocaban música de madrugada, divertidos, era la Habana divertida que todavía existía en el año 59 y 60, y Orlandito pasó la cámara y paseó la cámara por ese mundo y lo exhibió con la mayor ingenuidad. Bueno, ¿de qué lo acusaron? Lo acusaron de una acusación típica de los estados totalitarios y sobre todo de la Unión Soviética y del mundo comunista. Lo acusaron de no reflejar el momento revolucionario. Es decir, había que filmar obreros vigorosos defendiendo la revolución. Yo no sé lo que había que filmar, pero si no era una escena de esa naturaleza, era declarado contrarrevolución. Y eso fue lo que le pasó al pobre Orlando, que de pronto vio que su documental, su pequeño documental, se convertía en una especie de gran problema nacional, donde a partir de lo cual Fidel pronunció su discurso de fuera de la revolución nada, dentro de la revolución todo, qué sé yo, que era finalmente era la justificación totalitaria para apoderarse de cualquier manifestación cultural. El Estado era dueño de todas maneras. El Estado, en los estados totalitarios, es dueño de todas las manifestaciones artísticas. Yo me acuerdo el caso extraordinario de esta neurocirujana que ya está muy mayor, ya por supuesto no opera, que está en Argentina, que es Hilda, que es una persona encantadora. Bueno, Hilda, el Estado el gobierno declaró que era dueño del cerebro de Hilda. Y entonces, pues, por lo tanto, no la dejaba salir de Cuba porque tenía la propiedad del cerebro de Hilda, y la pobre Hilda tuvo que salir después de muchísimos años y muchísimas dificultades. Esa posesión no solo de las personas, sino de los pedazos de las personas, ha llegado al extremo que cuenta María Huerlao, que está aquí en el público. En una de sus investigaciones ha encontrado que porque ya no se trata de una cuestión metafórica, es una cuestión real. Entre las exportaciones cubanas hay $100 millones en sangre y en órganos. Es decir, exportan riñones y imagino que el día que se puedan exportar los cerebros, exportarán los cerebros. Y están exportando pedazos de órganos de cadáveres para trasplantes, básicamente a Brasil, que es el gran cliente de estas cosas, ¿no? No se animen, porque en vida no se puede vender nada de esto, o sea que tienen que esperar a morir para ser desguazados por el sistema. Bueno, vuelvo al tema de la novela. El enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos surge como consecuencia de la ofensiva de los soviéticos. Si ustedes observan el comportamiento de las democracias occidentales, no hay un esfuerzo de conquista intelectual del mundo, ni mucho menos. Hay esfuerzos individuales de gente que quiere influir, pero no hay el Estado no tiene un rol donde se defina ese objetivo, pero la Unión Soviética sí lo tenía. Y la Unión Soviética crea un instrumento para lograr agrupar y controlar a la inteligencia en Occidente. Ese instrumento son los Congresos Mundiales por la Paz, que tenían su sede en Washington, luego tuvo su sede en Praga, ha ido variando de distintos, incluso todavía existe, creo, por ahí anda el fantasma de ese organismo. ¿Qué hacía? Fíjense la definición: Congreso Mundial por la Paz. Claro, todo el mundo quiere la paz. Hay que ser un loco de remate para querer la guerra o querer la destrucción de tu propio país y de la destrucción del otro. Entonces ellos se apoderan del concepto de
de que la bondad y la necesidad de la paz era algo que los soviéticos impulsaban. Y empiezan con las técnicas de Munzenberg, empiezan a crear comités internacionales como apéndices del Congreso Mundial por la Paz. Y empiezan a desarrollar congresos. El primero lo dan en Polonia en 1948. Ya en la Guerra Fría está a toda marcha. La Guerra Fría empieza realmente no después de la Segunda Guerra Mundial, sino al final de la Segunda Guerra Mundial. Empieza en Atenas, donde el ejército inglés y los aliados tienen que enfrentarse con una mano a los nazis y con la otra a los comunistas, porque los comunistas estaban dispuestos a tomar el poder en Grecia a cualquier costo. En Grecia y en Turquía, pero en Grecia era donde tenían más posibilidades. Y ahí empieza una guerra que no es fría, es caliente, es una guerra a tiros entre los comunistas por una parte y los nazis por otra. Pero eso queda más o menos oscurecido hasta que los norteamericanos se dan cuenta que tienen que desarrollar una estrategia para enfrentarse a la Unión Soviética. Harry Truman, que era el presidente de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, le escribe un mensaje a toda la estructura de poder del Departamento de Estado, que es muy enorme, todo el servicio diplomático, pidiendo ideas para enfrentarse a lo que ya era evidente, que era la conquista ya habían conquistado media Europa y probablemente la intención era conquistar el mundo. Estados Unidos llega a la conclusión, Estados Unidos quiero decir, Truman, la clase política dirigente norteamericana, llega a la conclusión de que ellos no pueden sobrevivir como una nación libre y democrática en un mundo rodeado por enemigos que destruyen constantemente la imagen de los Estados Unidos, devalúan la imagen del sistema que ellos libremente se han dado, los norteamericanos y el mundo occidental. Pero ¿cómo se enfrentan a eso? Entonces envían este mensaje y contesta, entre las centenares de respuestas que hubo una muy interesante de un diplomático norteamericano avecindado en Moscú, llamado George Kennan. Kennan mandó un telegrama, que era lo que se usaba en aquella época, de 8.000 palabras. Era un telegrama enorme, explicando una cosa que resultó profética, explicando que lo que debía hacer Estados Unidos era crear mecanismos de contención para evitar que la Unión Soviética se desbordara y de alguna manera conquistara el mundo, porque, y pensaba Kennan, a largo plazo ese sistema implosionaría, porque era un sistema. Él vivía en Moscú, ya conocía las deficiencias del sistema, conocía las debilidades del sistema. Sabía que eso llegaría a un punto en el que no podía resistir, pero había que contenerlos durante ese periodo de explosión imperial que pasaba a la Unión Soviética. Ese telegrama llega a Washington y empiezan los cerebros del mundo norteamericano averiguar qué es lo que se puede hacer, y entonces desarrollan ciertas actividades. Crean el Plan Marshall porque aprendieron de la Primera Guerra Mundial que no se puede humillar y postergar y destruir al vencido, sino que hay que, todo lo contrario, hay que rescatarlo, hay que incorporarlo, y crean el Plan Marshall y lo dotan de recursos. En ese momento fueron, de los dólares entonces, fueron 13.000 millones de dólares. Crean la OTAN
para generar una resistencia militar al espasmo imperial soviético. Crean en América Latina la OEA, que realmente es una institución generada por una institución de Guerra Fría para defender. Antes de crear la OEA, los países latinoamericanos han firmado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para contener a los soviéticos. Ya en 1947 era evidente que ese era el mundo que teníamos encima. Pero todos estos organismos, unos económicos, otros militares, otros diplomáticos, no contemplaban la cuestión cultural. Y lo que genera, de alguna manera, el latigazo que hace que Estados Unidos ponga en marcha un movimiento de resistencia en el mundo cultural, es una reunión que se da en Nueva York, en el Waldorf Astoria, en 1949. En 1949 se reúnen 1.500 intelectuales, artistas, profesores del mundo, del mayor rango en los Estados Unidos. Están los grandes compositores, los grandes dramaturgos, los grandes escritores, algunos de ellos ni siquiera son norteamericanos, pero viven aquí, como Thomas Mann en ese momento, y forman parte, en ausencia, porque no estaba presente, pero lo dirige nada más y nada menos que Albert Einstein. No es el operativo. Einstein, el pobre, presta su nombre, porque ¿quién va a estar en contra de la paz? ¿Qué pasa? Que lo que se reúne en Nueva York es el Congreso Mundial por la Paz, que ya se había reunido la primera reunión fue en Polonia, que ellos controlaban para aceitar la maquinaria, y luego se reúnen en Nueva York. Los participantes no saben que están siendo manipulados por el Partido Comunista Norteamericano, y que esa reunión del Congreso Mundial por la Paz en Nueva York es realmente un brazo del Daily Worker, que es el periódico de los comunistas norteamericanos. Ahora, a esa reunión acuden ex comunistas que se dan. Sidney Hawk, por ejemplo, que era un filósofo y pensador norteamericano interesante, que había sido comunista en su juventud, que él sí sabe lo que está pasando y sí sabe y sale corriendo a avisarle a sus amigos de lo que está pasando. Y lo que está pasando, señores, es que hay una secreta presencia de los comunistas que están dominando esto, y están dominando a la inteligencia norteamericana. En ese momento se está formando la Agencia Central de Inteligencia. La Agencia Central de Inteligencia se forma en 1949. Al principio sin presupuesto, utilizan el presupuesto de la OTAN y el presupuesto del Plan Marshall, básicamente. Porque todavía no, era una cuestión de la burocracia norteamericana. Y viene el primer cuerpo de inteligencia que crea Estados Unidos, que lo crea durante la Segunda Guerra Mundial, que es la OSS. Algunos de los participantes de la OSS son los que luego van a crear la Agencia Central de Inteligencia. Y la primera misión importante que le entregan a la Agencia Central de Inteligencia es cómo frenar el espasmo imperial de los soviéticos en el terreno intelectual. ¿Qué se hace frente a eso? Porque saben que es muy peligroso, porque Gramsci tenía razón. Si ellos dominaban las universidades, y dominaban los periódicos, y dominaban la visión de los Estados Unidos, finalmente acababan por dominar a toda la sociedad. Tenía razón, era verdad. El presupuesto ideológico de Gramsci era correcto. Entonces vienen las reuniones muy agónicas para decidir cómo se enfrentan a los soviéticos. Y deciden que si la palabra paz
era una palabra de la que se habían apoderado los soviéticos. Y si la palabra democracia había sido devaluada porque las dictaduras comunistas se llamaban democracias populares, había una palabra clave, que era la palabra libertad, frente a la cual, porque todo es una discusión, una gran discusión semántica, frente a la cual los soviéticos estaban desprotegidos. Y entonces se crean los congresos, es decir, se crea secretamente, con impulso de la Agencia Central de Inteligencia, el Congreso por la Libertad de la Cultura. Porque la palabra libertad y la palabra cultura sí son dos palabras que era muy difícil para los soviéticos de alguna manera controlarlas. Y el Congreso por la Libertad de la Cultura es la respuesta secreta de los Estados Unidos a todo ese circo que le estaban montando los soviéticos en distintas partes del mundo con el Congreso Mundial por la Paz. Ese es el background de mi novela. Y es el background de mi novela porque yo creo, ustedes saben que cuando Cervantes hablaba de Lepanto, donde perdió el movimiento de su brazo izquierdo, no perdió el brazo, sino el movimiento del brazo izquierdo, para él Lepanto era la ocasión más gloriosa que vieron los siglos. ¿Por qué? Porque fue el episodio que le tocó vivir a él. Bueno, la ocasión más gloriosa que han visto mis siglos es la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque yo he vivido y todos ustedes han vivido en medio de la Guerra Fría. Fidel Castro arrastró a la sociedad cubana a la Guerra Fría, la metió en la Guerra Fría, casi la pulverizan en la crisis de octubre, la metió en fin, nos sumergió en una batalla que realmente para nosotros debía haber sido muy tangencial, muy distante. Sin embargo, como consecuencia del aventurerismo de este psicópata, pues acabamos nosotros metidos en medio de la ocasión más gloriosa que para nosotros vieron los siglos. A nosotros nos tocó completo. Perdimos el país porque de alguna manera estaba incurso en las nuevas reglas de la Guerra Fría. Y me parecía que como el evento de la Guerra Fría, como todo ese episodio larguísimo de la Guerra Fría, no tuvo batallas decisivas, tuvo la Guerra de Corea y tuvo Vietnam, pero no hubo batallas decisivas porque fue finalmente una lucha política entre dos concepciones ideológicas que acabó, como predijo George Kennan, acabó con la implosión de la Unión Soviética. Y acabó con la destrucción de la Unión Soviética como consecuencia de la incapacidad productiva de ese sistema, de la mentira completa de ese sistema, que se demuestra en un dato absolutamente irrebatible. En el Partido Comunista de la Unión Soviética había 20 millones de miembros, 20 millones. Había más comunistas soviéticos que colombianos, muchísima gente. Se disolvió por decreto, sin una sola protesta, sin un tipo que escribiera un soneto de dolor por lo que había pasado. Lo que quiere decir que todo era mentira, todo era falso, es decir, todo era una estructura falaz construida para engañar a la gente. Pero llegó un punto en que la improductividad hizo imposible el sostenimiento del sistema y aquello colapsó. En Cuba algún día vamos a ver algo parecido. Yo no sé cuánta gente hoy en día simpatiza con el sistema, pero yo me imagino que no serán demasiadas, porque no creo que los cubanos tengan un porcentaje de cretinos mayor que el resto de los países del mundo, así que me imagino que ocurrirá lo mismo, es decir, habrá un mínimo porcentaje de gente que continuará aplaudiendo aquella cosa, pero la inmensa mayoría habrá roto con ese sistema. Ya emocionalmente lo han hecho. Bueno, quería que ese mundo de la Guerra Fría, que ese enfrentamiento
estuviera como el telón de fondo de la novela. En Cuba, por Cuba pasa el Congreso Mundial de la Paz, con el Partido Socialista Popular que organiza y pasa el Congreso por la Libertad de la Cultura. Es decir, en 1953 o 54 viajan 2 personas a organizar el Congreso por la Libertad de la Cultura. Son don Salvador de Madariaga, que es una figura importantísima en esta batalla. Yo, entre las cosas que no voy a hacer, entre los proyectos que yo nunca voy a desarrollar, y lo lamento porque no me alcanza la vida, y además o me sobra la vagancia o no me alcanza la vida, no lo sé, pero entre los proyectos que no voy a llevar a cabo está uno que me parece extraordinario, que es el mapa biográfico de todas aquellas gentes que salieron a defender la libertad. La mayor parte, curiosamente, eran excomunistas, pero no todos. Madariaga era un viejo liberal. Raymond Aron era un viejo liberal. Pero la pieza de resistencia, como se dice en mal castellano, eran los trotskistas. Los tipos que venían del enfrentamiento con la Unión Soviética. Y en muchos casos eran comunistas o excomunistas. El libro está dedicado a una de esas personas, a Joaquín Maurín, que era un español que yo conocí, que me ayudó. Es el hombre que me abre las puertas de los periódicos en el mundo y que tiene una vida extraordinaria. Él era un teórico del comunismo, comunista español, que va a la Unión Soviética, conoce a Lenin, conoce a Trotsky, conoce ese mundo, se hace amigo de otro español que está allí, que vive 10 años en Moscú, que es Andrés Nin, que dirige los sindicatos internacionales desde Moscú, y rompen con Stalin antes que nadie. Y denuncian lo que está pasando. Los españoles tienen en ese sentido un mérito extraordinario, porque son la primera ruptura importante con el comunismo, es la de los comunistas españoles, que es verdad que rompen por la izquierda, no rompen en defensa de las libertades, rompen por una variante, pero da igual, porque evolucionan hacia el pensamiento de la libertad. Y cuando yo conocí a Joaquín Maurín ya era un liberal. Hago una otra digresión mínima para contarles la historia que a mí me parece de cine. Bueno, me parece de cine, no. Sin saberlo, la filmaron en Casablanca, porque da la casualidad que se parece mucho a la historia la historia de Casablanca, de la película Casablanca, que ustedes, los más viejos del lugar, recuerdan la película. Maurín era dirigente del Partido Obrero de Unificación Marxista y, como buen comunista, como ven, tenía unas identificaciones falsas, y estaba en Galicia. Él era catalán, pero estaba en Galicia, o aragonés, estaba en Galicia dando unas conferencias cuando se produce el alzamiento de Franco, y lo cogen preso, pero con una documentación falsa, y lo meten en la cárcel y no saben quién es, y él ahí se hace el loco. Estaba casado con una francesa preciosa, hermana del fundador del Partido Comunista francés, y ella cree que lo han matado. Los primeros días de la Guerra Civil Española fueron terribles y mataron a muchísima gente, y ella se da por viuda. Adoraba a Maurín, que era un hombre además muy apuesto y muy inteligente, pero se da por viuda, y se enamora de un corresponsal alemán que estaba en la Guerra Civil Española con pasaporte noruego. Era Willy Brandt. Tiene un romance con Willy Brandt, se enamoran locamente, cuando ella descubre que su marido está vivo y preso en una cárcel. Y como ella lo amaba, los adultos saben que se pueden amar a más de una persona al mismo tiempo, o sea que eso no es ninguna sorpresa. Los adultos y los que escriben las letras de los boleros saben eso. Entonces ella sale a luchar por rescatar a Maurín,
pero tiene que hacerlo con mucho cuidado para que no lo fusilen. Y lo logra en 1947. Él está preso durante todo ese periodo en la cárcel. Ya saben quién es, pero lo sacan y, en fin, y acaba en Nueva York, donde los soviéticos son de una astucia malvada. En esa época existía en Estados Unidos el macartismo. Ustedes recuerdan el senador Joe McCarthy, que era el anticomunista más grande del mundo. Bueno, quienes les daban la información, parte de la información de McCarthy, venía del Partido Comunista Norteamericano, que la utilizaba para perjudicar a los excomunistas. Entonces, una de las acusaciones que llega contra Maurín llega por vía de los comunistas, que los comunistas odiaban al Partido Obrero de Unificación Marxista, decía al POUM, a los trotskistas españoles los habían exterminado durante la guerra. A Andrés Nin, literalmente, le arrancaron las tiras de la piel, así lo matan. Lo mata el general Orlov, que es un general soviético que lo tiene preso en una checa, que era como se llamaban los calabozos o las cárceles de los comunistas en España. Matan a Nin. Entonces, le llega la acusación al gobierno norteamericano de que que ha llegado de España un comunista. El comunista era Maurín, excomunista, ya no tenía nada que ver con eso, pero entonces tratan de deportarlo de nuevo, y viene la lucha de este hombre y el imbécil de McCarthy en contra del pobre Maurín. Se salva porque Pepe Figueres ya había hecho su revolución en Costa Rica, y como los costarricenses y Pepe Figueres, especialmente Pepe Figueres, ignoraba prácticamente todas las reglas nacionales e internacionales, lo declara diplomático de la delegación costarricense y lo protege hasta que pasa la locura del macartismo, y entonces en fin, él se queda en los Estados Unidos y funda una agencia de distribución de artículos periodísticos, que es la que me da la oportunidad a mí, hace muchísimos años, hace más de 40 y tantos años, de empezar a escribir en la prensa internacional. Me acuerdo que yo averigüé que él se llamaba Joaquín Maurín porque él tenía un nombre, él tenía miedo de que Stalin lo matara en Nueva York, y se llamaba J.M. Juliá, era el nombre que utilizaba. Y yo llamo a la puerta de su apartamento y digo, está el señor Joaquín Maurín, y estuvo como 10 minutos para abrir. ¿Y usted quién es? ¿Y por qué me pregunta por mí? ¿Cómo sabe? ¿Qué sé yo? Bueno, entonces le hice la historia. Y tuvimos una magnífica relación desde entonces. Pero el libro está dedicado a él, y de alguna manera a las personas que como él tuvieron una evolución política muy valiosa y muy valiente. Haber creído en la juventud, en el comunismo, y haber roto con eso, haber tenido el valor de enfrentarse a lo que fueron eso tiene muchísimo mérito. Yo nací, yo no sé cómo, yo me las arreglé para ser liberal, pero eso es una cosa muy rara. Pero no tiene ningún mérito porque finalmente no tuve que hacer dejación de principios, ni tuve que renunciar a nada. La gente que tiene el valor de renunciar a eso es tremendo. Junto con Madariaga, y vuelvo a Cuba, estaba Julián Gorquín, que era uno de los hombres de Maurín, uno de los hombres más importantes. Y crean en Cuba el Congreso Internacional por la Libertad de la Cultura, el Congreso por la Libertad de la Cultura. Lo he dicho muchas veces, pero es muy gracioso. Uno de los anticomunistas más entusiastas de esas reuniones era Raúl Roa, el que luego fue ministro del gobierno cubano. Y es muy gracioso porque Roa es como el sumum de los oportunistas. Si uno coge todos los oportunistas del mundo, los mezcla en una moledora de carne, así sale Raúl Roa. Raúl Roa, en el año 59, publicó un libro con todos sus artículos anticomunistas, que se llamaba En Pie. Cuando alguien lo llamó y le dijo, Raúl, no seas imbécil, que ha triunfado el comunismo, pero no puede ser posible, ha triunfado el comunismo. Entonces recoge el libro
Librería por librería, recoge el libro, se los pide a los amigos. Por aquí creo que anda uno en la Universidad de Miami, uno perdido. Y publica otro libro un año después, que se llama Retorno a la Alborada, donde retoma las ideas comunistas. A mí me parece una de las cosas más desvergonzadas que he visto en mi vida, pero en fin, eso forma parte de... No quiero marearlos con más historias de... Ese es el background, ese es los entretelones de la novela. Ahora, la novela tiene muchos elementos, tiene una relación amorosa, torturada y complicada, como son todas. Tiene un componente que ya eso sí no es tan frecuente, sadomasoquista, que se explica al final del libro, en las relaciones amorosas. Es decir, al final del libro ustedes encontrarán por qué. Tiene una función, es decir, me sirve desde el punto de vista literario. Y luego los personajes centrales no existieron y sí existieron. Es decir, existieron como una especie de putpurrí de gente, de mucha gente que sí tuvieron conductas parecidas a las de ellos. Y luego hay una enorme cantidad de personas que realmente existieron y que pasan por la novela porque tuvieron un papel relevante en todo esto. Personajes con nombre y apellido. Al final del libro, no me queda más, a pesar de que no es un libro muy extenso, es un libro de 250 y tantos, o 280 páginas, qué sé yo, pero al final tuve que hacer una especie de inventario de personajes. Y me sorprendió, lo hizo mi nieta, la verdad que ni siquiera lo hice yo, porque era muy aburrido releerme eso y poner los nombres, y la pobre muchacha tuvo que someterse a ese horror. Y salieron 200 y tantos personajes reales, y los imaginarios no los pongo porque ya sería inventarles la biografía a los imaginarios. También estaba dispuesto a hacerlo, pero pensé que era excesivo. Bueno, yo les agradezco muchísimo que un sábado por la noche, ustedes que son gente decente, a las que que no me han hecho nada a mí, y que yo les haga esto a ustedes. Así que muchas gracias.